Estimados hermanos y amigos, nuevamente es un gozo enorme estar con cada uno de ustedes en este programa, en este segmento de MM33. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Rodolfo Sáenz, que ha sido superintendente nacional en Costa Rica, y es un gozo que él esté con nosotros en este día. Hermano Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Max. Gracias por esta invitación para participar en cómo contar la historia de lo que ha sucedido en nuestro país a través de los años y cómo el Espíritu de Dios nos ha ido guiando. Muchas gracias. Amén. Qué bueno. Pues qué bueno que podemos conversar sobre Costa Rica y ver lo que el Señor ha estado haciendo a través de los años en este precioso país de Centroamérica. Costa Rica es un país pues muy estimado en todas partes, ¿no? Entonces, hermano Rodolfo, explíquenos así brevemente acerca de la historia de la iglesia en Costa Rica, la iglesia evangélica, cuándo comenzó, y luego también nos puede narrar acerca del comienzo de la iglesia evangélica pentecostal en su precioso país. Claro que sí. Bueno, en realidad la historia del movimiento cristiano en nuestro país se remonta a los años 1892, hace 130 años precisamente, cuando vino a Costa Rica el italiano Francisco Pensotti, un hombre que fue enviado por las sociedades bíblicas americanas y ya se unió luego aquí con otro misionero, Guillermo McConnell, quien fue enviado por la misión centroamericana a Costa Rica en el año 1891. Eh, y vino con la intención de distribuir la Biblia con fines evangelizadores, por supuesto. Así que desde esa década de los 90 del siglo XIX, la obra evangélica en Costa Rica empieza a dar sus primeros pasos y luego comienza a fortalecerse con el arribo de misioneros de distintas denominaciones, fundaciones de múltiples ministerios e instituciones vinieron y en esos, yo diría que las primeras 5 décadas, a partir del año 1892, fueron tiempos donde hubo mucha siembra y cosecha del evangelio en nuestra nación. Y luego, pues, ya en los años 1943 es cuando nace el movimiento pentecostal, ya más específicamente con las asambleas de Dios que llegan acá, y a partir de ahí, pues ya este movimiento pentecostal de las asambleas de Dios va tomando forma, aunque sus primeros pasos fueron bastante difíciles, porque lo que entendemos en la historia es que al llegar un movimiento que tiene una experiencia pentecostal con esos primeros misioneros que llegan a nuestro país, eh, el misionero Guillermo Perol comienza en su propia casa de habitación, invita personas, él no hablaba español, pero poco a poco iba aprendiendo ahí en las relaciones con la gente, ¿verdad? Y él comienza a invitar personas a su propia casa de habitación y ahí es donde comienza esos primeros cultos pentecostales. Ya existía en Costa Rica en ese momento un movimiento, o más bien una organización básica del movimiento evangélico, se le llamaba Comité de Iglesias Evangélicas, ¿verdad? Y ese comité rechaza
el nacimiento de este grupo pentecostal, porque lo ven como una cosa que no debe ser así. Ese movimiento estaba entre las iglesias históricas, rechazaron esas primeras, diría yo, primeros pasos de la iglesia Asamblea de Dios. Sin embargo, sucedían milagros extraordinarios. Y entonces, al ver que habían eh, frutos y que esos frutos era obra milagrosa de Dios, entonces ya no solamente estaban mirando a un grupo de gente que oraba en otras lenguas, sino que también cuando oraba por los enfermos, habían milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Entonces, eso hizo que el movimiento siguiera creciendo poco a poco, ¿verdad? Y que fuera siendo aceptado también lentamente, lentamente fuera aceptado y ahí entonces ya cuando hubo aceptación del movimiento pentecostal dentro de ese comité de iglesias cristianas que habían en Costa Rica, ya el roce comenzó a ser un poco más ameno, más amigable, hubo más aceptación, entonces también habían otros grupos que estaban llegando pentecostales y eso hizo pues que el movimiento tomara fuerza. Qué hermoso. Entonces, después de 1943, es cuando comienza la iglesia pentecostal, ¿no? Supongo que antes de las asambleas de Dios ya había algunas iglesias pentecostales también. ¿Tiene algún récord de esto? Asamblea de Dios se registra como el primer movimiento pentecostal. Junto a las asambleas de Dios, ahí cerquita, llegó la Iglesia de Dios pentecostal. Entonces, la Iglesia de Dios fue otro movimiento que llegó casi simultáneamente, pero hasta donde entendemos fue las asambleas de Dios, el misionero Guillermo Perol, el primer misionero pentecostal que llega aquí. Qué hermoso, que esos comienzos pequeños, ¿no? Eh, ¿Cómo era la situación, digamos, en esa década de los 40 con esos primeros pentecostales? En cuanto a la fe, bueno, menciona que había varios milagros. ¿Y cómo era la aceptación del pueblo hacia este movimiento? ¿Había persecución, había oposición o la gente lo recibía con manos abiertas? Había oposición. Ya en ese tiempo el movimiento evangélico no pentecostal estaba actuando en esta nación en áreas sociales muy importantes. Por ejemplo, el colegio de señoritas fue fundado por personas del movimiento evangélico, misioneros. El Liceo de Costa Rica para varones también. La clínica bíblica había sido fundada ya por misioneros que cada vez tenían más credibilidad y más aceptación. Estos eran los que en ese momento rechazaron ese grupo pentecostal que estaban haciendo las asambleas de Dios. Pero luego se dieron cuenta que ese movimiento no solo estaba llegando a Costa Rica, se dieron cuenta que ya estaba en El Salvador, que ya estaba en Honduras, que estaba en Nicaragua, ¿verdad? Todavía Panamá no había llegado, pero en Guatemala estaba, en México estaba Sí. en los Estados Unidos. Entonces eso hizo que hubiera apertura al movimiento pentecostal dentro del movimiento evangélico de Costa Rica y se bajó la resistencia. Pero sí fue difícil. Los primeros pastores pentecostales sufrieron mucho, fueron rechazados, ignorados, pero fue un tiempo que duró más o menos hasta el año, quizás como el año 65, 66, cuando ya hubo apertura y el movimiento comenzó a ser más reconocido. En esos 20 años pudieron afianzar
su posicionamiento ahí. Qué hermoso, de veras. Volviendo a lo que mencionaba al principio, hermano Rodolfo, ah, Pensotti vino para distribuir Biblias y el Así fue, misionero McConnell también. sí, Muy interesante porque Pensotti ya había estado en Sudamérica, en Perú, en Chile, eh, y habían hecho esa obra precisamente col- de colportores, ¿verdad? De distribución de cierto, Biblias sí, para ir sembrando la semilla. A mí me emociona eso bastante porque esos principios pequeñísimos, imagínense un hombre con un pequeño equipo que le ayudaban para entrar a una sociedad, digo, una persona contra, no contra, pero enfrente de 100.000 personas, por ejemplo, no es nada. Sin embargo, sí, esa persistencia y el poder de Dios en destruir la palabra fue abriendo puertas poco a poco, ¿no? Entonces ese así patrón fue. es tremendo. Sí, cuando estudio sobre la vida de este hombre, pienso mucho en la visión que él tenía de recorrer los países de América Latina con una estrategia muy, muy importante. Y él sabía que donde quiera que ponía una Biblia, ahí se sembraba la semilla. Y es como las estrategias del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando recorría todos esos territorios donde él entró y conquistó, él tenía una estrategia. En el caso de San Pablo era encontrarse en la sinagoga con los judíos, ¿verdad? Y compartir. Bueno, así este hombre tuvo una gran visión y verdaderamente fue un sembrador de la semilla y un abridor de puertas en las naciones con respecto al Evangelio. Es precioso ver así. Yo creo que podemos aprender mucho de esos, entre comillas, pequeños, humildes comienzos, ¿no? Porque la palabra de Sí, Dios es poderosa y de alguna forma el Señor eh, toma una iniciativa cuando nosotros, los seres humanos, hemos resuelto, pues, proclamarle a Él, ¿no? sí, Palabra. así es. Que de veras la eficacia que tiene la palabra, ¿verdad? Claro, También la eficacia que tiene el Espíritu Santo en nuestro tiempo hoy. Hablando de cómo fue difícil la aceptación de los pentecostales al principio, fue interesante porque los movimientos históricos que estaban aquí pensaban que ese movimiento pronto iba a desaparecer, pero pasaron 10 años y más bien estaba creciendo y pasaba más tiempo y estaba creciendo. Me cuentan de que habían, por ejemplo, se hacían campañas al aire libre y entonces ellos venían como observadores para ver qué era lo que se hacía ahí, que llegaba tanta gente y que habían milagros y comprobaban que eran milagros reales. Entonces decían, no, no podemos parar esto. Fue ahí donde más bien se abrió el movimiento evangélico para que los pentecostales estuvieran dentro de ese, de todo el movimiento. Interesantemente, yo comencé el ministerio en el año 71 y, y sentía todavía en esos años ya sentía la resistencia que había al movimiento pentecostal de otros no pentecostales. Pero interesantemente, en los años 80 yo llegué a presidir la Alianza Evangélica Costarricense por varios años. El movimiento que antes resistía a los pentecostales, ahora elige a un pentecostal de presidente. Eso fue una experiencia interesante. o sea, usted llegó a ser el presidente del comité de iglesias. Sí, que ya con el Hermoso. tiempo dejó de llamarse comité y comenzó a ser la Alianza Evangélica Costarricense.
la Federación Alianza Evangélica Costarricense, que es hasta el día de hoy. Y que aglutina a las diferentes denominaciones, ¿no? Todas las denominaciones, sí. Qué hermoso, de veras. Ah, vamos a regresar a ese punto en un momento y quisiera preguntarle sobre su ministerio específicamente, pero algunas personas clave que usted identifica en esa década de los 40, de los 50. Sí, claro. Bueno, a partir pues de el hermano Guillermo Perol como primer misionero, luego se desarrollan los primeros pastores pentecostales acá, personas claves realmente. Por ejemplo, una persona clave fue el pastor Augusto Quesada, que fue el primer pastor de las Asambleas de Dios en Costa Rica. Y luego personas como don Ramón Rojas, que fue otro pastor que se destacó aquí en Costa Rica, siendo el costarricense, pero se destacó como un misionero abridor de obras en todo el territorio nacional. Él tenía esa visión clara en su mente, en su corazón. Y luego hubieron otros pastores como don Arturo Castro, eh, don Marcos Murillo, que llega a ser también más tarde superintendente. Él fue el primer superintendente de la Asamblea de Dios Nacional. Antes de él había sido un misionero. Entonces sí, son personas como ellos, personas claves que estaban, Dios estaba usando tremendamente. En esos tiempos, mi hermano, cuando se hablaba de es decir, se hablaba de vigilias constantes, de ayunos constantes, de convocaciones de oración, campamentos familiares donde se pasaba toda la noche orando y sucedían cosas tremendas. Había oposición del enemigo, pero la obra se desarrollaba, entre más oposición, más se desarrollaba la obra, ¿verdad? Por ejemplo, le decía que mis padres conocen al Señor en el año 54 y a partir de ahí, eso fue en una iglesia pequeñita que estaba empezando. Y luego esa iglesia donde mis padres conocen al Señor se constituyó en una iglesia madre de muchas iglesias que nacieron en los pueblos cercanos, un poco cercanos y algunos lejanos, pero era una visión de expansión constante, ¿verdad? La persecución, donde quiera que estaba la persecución, ahí el movimiento más se desarrollaba. Sí. Qué hermoso. En el caso del hermano Augusto Quesada, que fue el primer pastor, uh, él, bueno, fue a un instituto bíblico, o sea, las Asambleas de Dios instaló un instituto bíblico o él va a pastorear antes del instituto bíblico. Él, él, él conoce al Señor en la primera iglesia, pero su familia estaba en una ciudad alejada, no tan alejada, pero no estaba en San José, sino en Alajuela, otra provincia. Entonces, él se va a evangelizar su familia en Alajuela. Y resulta que ahí con su propia familia comienza una nueva obra en la casa de la familia. Ahí nacen las Asambleas de Dios en Alajuela, la otra provincia. Luego él decide ir a otra ciudad más alejada, 130 kilómetros, para iniciar también una obra. Y es ahí donde en el año 1948 estalla la revolución en Costa Rica y en medio de esa revolución él está abriendo una iglesia, la tercera iglesia de la Asamblea de Dios en el país, ahí con su familia. La historia es muy interesante, cómo ellos se protegían con unos estañones de las balaceras y todo lo que había, pero así nace la tercera iglesia en el país. Después de eso,
Él hasta ese momento no ha tenido estudios de instituto bíblico. Está predicando, está compartiendo su testimonio y está dándole nacimiento a una nueva iglesia en esas condiciones. Pero luego él siente la necesidad de estudiar y ya habían algunos misioneros aquí que estaban impulsando la formación de los obreros y él va al Salvador a recibir su primer año de estudios bíblicos. Ya en El Salvador estaba el instituto, no estaba en Nicaragua ni en Honduras, pero en El Salvador sí. Y entonces ahí él recibe su primer año de estudios bíblicos. Y creo que el segundo también lo recibe allá. Ya en el año 52, los misioneros Kensinger que estaban en Nicaragua vienen a Costa Rica con la misión de fundar el Instituto Bíblico. Y definitivamente comienza el Instituto Bíblico en el año 52 en la primera iglesia que se había abierto aquí en el centro de San José. Ahí en las aulitas de la iglesia que se habían construido, ahí comienza el instituto en el año 52. Entonces ya habían quizás una docena de obreros nacionales que ya comienzan a prepararse aquí mismo en nuestro territorio. Qué hermoso. Estos comienzos, como ya mencionábamos hace un momento, comienzos sencillos, pequeños, un pequeño grupito contra una sociedad enorme. ¿Cómo había esperanza de crecer? Humanamente, imposible, pero es ahí el elemento de la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo obrando en la vida de estos hermanos y que tuvieron que pagar un sacrificio enorme de tiempo, de estar lejos de la familia, pero la obra seguían sembrándola y la obra seguía creciendo, ¿no? Qué Así tremendo. es. Entonces, ahora, también mencionó hermano Ramón Rojas, que era como un plantador de iglesias, ¿no? Entonces, Así era, sí. él va por todo el país plantando iglesias. Sí, sí, él conoce al Señor y descubre que el poder del Evangelio transforma su vida completamente. Era un hombre adulto ya, pero eh, quizás, a ver, no recuerdo en este momento, quizás en los 30 y resto de años estaba, casi 40 años, y él se dedica al ministerio, pero era un evangelista nato. Tenía la capacidad de llegar a cualquier pueblo y rápido tenía amistades, rápido estaba evangelizando gente, rápido estaba reuniendo gente y conseguía un terrenito de alguna forma y de una u otra forma con mucha sencillez construía un templecito y estaba ahí por un tiempo y organizaba a la gente y luego los dejaba y con un obrero de ellos mismos y iba a otro lado. Era así este hombre, Ministerio ¿verdad? paulino, ¿no? Sí, 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 sí. Apostólico. Apostólico, exactamente. Él tenía eso en su corazón, ardía eso, un hombre muy valiente, era un hombre muy fuerte físicamente también. No sé si usted llegó a conocerlo, pero él vivió muchos años en Houston últimamente y murió hace creo que unos 8 meses, Uh, 6 a 8 meses por ahí, murió de 101 años. wow. Sí, sí, un hombre extraordinario. Este, Estando ya en Houston, estas temporadas por aquí, y habría obras Qué, todavía. qué hermoso, de veras, que podemos tener estas preciosas historias. Ah, en cuanto a don Marco Murillo, que llegó a ser el primer superintendente costarricense, ¿qué nos puede decir al respecto? Don Marcos Murillo, él venía de una iglesia del campo al Instituto Bíblico. Era un hombre con un fuego tremendo de Dios en su corazón. Era un hombre
puro corazón y puro amor, ¿verdad? Así era él. Él llega a ser el superintendente. No estoy seguro si fue como en los años, a ver, 57, 58, no estoy seguro, pero por ahí anda. Y fue el superintendente durante 23 años, hasta el año 1986. Él lidera la obra. Habían pocas iglesias cuando él empieza su trabajo misionero, perdón, su trabajo como superintendente, y desarrolló la obra. Él eh, siempre estaba viajando por el país, visitando los pastores, visitando las iglesias. Él no era un hombre de oficina y de planeamiento, él era de relaciones, de estar cerca de la gente, de pasar toda una noche con una familia pastoral, hablando, aconsejando, orando, de estar en vigilias con la gente, en el campo, en todas partes. Él era tremendo, gran hombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano Sí, Marcos Murillo. Pues qué bien de veras que podemos tener sí. estos preciosos relatos que nos animan. Y yo creo, estimados hermanos y amigos, que estas historias nos ayudan a anhelar de veras ese mover de Dios en nuestros días también. Estimado hermano Rodolfo, antes de despedir, unas palabras de saludo en este momento. Gracias, mi hermano. Sí, claro que sí. Bueno, qué privilegio más grande tenemos nosotros de ser parte de un movimiento que está en más de 200 naciones del mundo, un movimiento que ha crecido mientras otros movimientos han menguado lastimosamente. Este movimiento, la Asamblea de Dios en el mundo, ha crecido y crece cada día más y más. Qué privilegio tenemos de ser parte de uno, yo digo, una de las familias que tiene Dios en la tierra, extendiendo su reino. Y qué bendición poder tener el sistema de gobierno que tenemos y el sistema de dirección que tenemos local, regional, zonal, nacional, internacional, como es ahora mismo la fraternidad hispana mundial. Y bueno, las más fraternidades en los otros continentes. Es un gran privilegio ser parte de esto que Dios está usando en este tiempo en la tierra. Y bueno, estamos en la mejor etapa, digo yo, a estas alturas de mi vida. Es el mejor tiempo que he visto, donde el Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias. Vivir este tiempo es una tremenda bendición. Y animo a todos mis consiervos y amigos, hermanos en el mundo hispano a que cada vez hagamos lo mejor para el Señor, pero sobre todo que mantengamos este fuego del Espíritu Santo creciendo en nosotros más y más, porque es esto la gran diferencia entre otros movimientos, es esto, el fuego, el mover, la llenura del Espíritu Santo, lo que nos ha llevado a ser lo que hoy somos como movimiento pentecostal en el mundo. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, hermano Rodolfo, un gozo enorme. Estimados hermanos y amigos, les esperamos en nuestro próximo segmento de MM33. Muchas bendiciones y hasta la próxima.